la última sesión, ¿verdad? De formulación y evaluación de proyectos. Como la materia lo dice, la idea es describir el proceso de la formulación y la evaluación de proyectos, ¿verdad? Pero tenemos un componente que vamos a desarrollar ahí que tiene que ver con la gestión ya del proyecto, es decir, una vez formulado, aceptado y que viene la directiva o el cliente o quien sea y dice, bueno, sí, echémoslo a andar y ok, pues vamos a empezar a planificar cómo lo vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, porque hasta este punto, por ejemplo, nosotros hemos formulado el proyecto en rasgos generales en cuanto a cada una de las actividades que se deben de desarrollar, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que no tengamos que hacer una planificación detallada también de una a una de cada una de esas actividades, ¿verdad? Y qué es lo que involucra cada una de ellas, la cantidad de recursos, no solo de recursos económicos, de materiales, de equipo, de personal que se va a ocupar en él, ¿verdad? Sino que los tiempos en que se va a desarrollar cada una de las partes, ¿verdad? Porque la ventaja, digamos, o la esencia de este tipo de metodologías es el hecho de poder partir un proyecto que es algo macro, ¿verdad? Que es algo bastante grande, ¿verdad? Poder irlo desarrollando por partes y esas partes se van a ir llamando avances, ¿verdad? O entregables del proyecto y dentro de esos entregables pues van a haber ciertas actividades que nos ayudan a cumplir con el desarrollo de esos entregables. Entonces, es como, por ejemplo, cuando ustedes ven los proyectos de infraestructura que se desarrollan a nivel nacional, de repente se va diciendo, bueno, ¿cuál es el entregable de ahorita? Bueno, el entregable de ahorita sería poder tener ya un estudio de suelo completo. Ok, ya se realizó, se hicieron estas y estas actividades, salieron en fecha, se gastó tanto, todo ok, todo va de acuerdo al plan. Luego de que ya hicieron los estudios de suelo, bueno, hay que empezar a levantar ya la parte de la infraestructura, etcétera. Y ya por último puede ser ya el equipamiento y todo lo que se va a dejar en la edificación, etcétera. Y ya los detallitos y todo, ¿verdad? Entonces se va realizando este proyecto por etapas, ¿verdad? Por entregables, como ya lo habíamos dicho, para poder segmentar y poder dar un seguimiento mucho más adecuado, ¿verdad? Y poder en algún momento, si hay algún tipo de atraso, ¿verdad? O algo que esté imposibilitando que el proyecto se esté desarrollando, pues tomar acciones concretas hacia solventar ese tipo de inconvenientes y no esperar hasta que, bueno, se acabó el tiempo del proyecto, porque recordemos que el punto importante de los proyectos es que tienen un tiempo de inicio y un tiempo de fin como tal. ¿Verdad? No es que un proyecto se nos va a hacer eterno y, puchica, llevamos 10 años con este proyecto y nunca lo terminamos, ¿verdad? No. Si se definió que 10 años iba a durar, pues en 10 años tiene que haberse terminado. Si se definió que eran 5 años, en 5 años tiene que estar terminado, ¿verdad? Entonces, esa es la peculiaridad que vamos a tener eh, por la parte del proyecto, que si nosotros hemos definido ciertos tiempos, ¿verdad? Y hemos planificado que se puede desarrollar en ese tiempo, entonces lo que espera el inversionista, lo que espera el dueño o el cliente que está esperando que se desarrolle este proyecto es que si nosotros le dijimos a diciembre te entregamos, a diciembre te entregamos, ¿verdad? Y si no me entregan a ese tiempo, entonces la preocupación es, bueno, ¿qué pasó? ¿Van a lograr salir con el proyecto? ¿Lo van a terminar? ¿O se quedaron sin recursos? ¿O hay algún problema que ya no nos va a permitir desarrollarlo? ¿Verdad? Entonces eso es lo que tratamos de ver ya con la parte de la gestión del proyecto. Es decir, el ir midiendo paso a paso todo lo que vamos a ir desarrollando para que el proyecto se haga de acuerdo a lo planificado, ¿verdad? Entonces, en este punto vamos a nosotros desarrollar lo que es la gestión del proyecto en sí, que ya lo estamos explicando. ¿Verdad? Las limitantes que tiene un proyecto, ¿verdad? Las limitantes básicas generales que pueda tener. El rol del gerente o director del proyecto, que esto lo que voy a hacer es compartirles una infografía porque básicamente son aquellas características, aquellas habilidades que debe de tener el director, el gerente del proyecto
¿verdad? Para poder gestionarlo de la mejor manera posible y hacer que todos los recursos, todo el personal involucrado y los tiempos se desarrollen de acuerdo a lo que se ha planificado, ¿verdad? Entonces el rol del gerente del proyecto es crucial para garantizar que el proyecto se desarrolla de la manera correcta y si no, para poner el grito en el cielo y empezar a buscar soluciones del por qué esto no se está desarrollando bien. ¿Verdad? La otra punto que vamos a ver es el ciclo de vida del proyecto, que hasta cierto punto ya lo habíamos visto en una forma más general, desde la parte de que nace la idea, ¿verdad? La formulación como tal, y ahora vamos a la parte de la ejecución, y esta ejecución se parte en esas 5 etapas que vemos ahí, que es el inicio del proyecto, ¿verdad? Donde se levanta toda la parte documental del proyecto, se planifica posteriormente las actividades, recursos, mano de obra, etcétera, que se va a destinar a ello y los tiempos que se van a realizar. La ejecución en sí como tal, que es ya ir a hacer cada una de las actividades, cada uno de los equipos de trabajo que se han destinado. El control, ¿verdad? Que va a ser, pues, esos puntos de verificación donde nosotros vamos a estar chequeando o cada cuánto lo vamos a estar haciendo para ver que lo que se ha planificado se va desarrollando conforme a esto. Y el cierre del proyecto, que es básicamente cuando ya nosotros estamos entregando la obra, el proyecto, como nosotros lo habíamos planificado y decirles, bueno, aquí está, ya queda operando y ya el resto, pues ya es cuestión de ustedes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que compete a esa parte del ciclo de vida del proyecto. Por último, pues vamos a hablar, no lo vamos a ver tanto como un punto aparte, sino que lo vamos a tratar inmerso en toda esta información que estamos viendo, que es el alcance, el tiempo, el costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. Vamos a ver todos estos conceptos mezclados en todo esto que vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Entonces, básicamente ahorita vamos a ver la parte introductoria a lo que es la gestión del proyecto. Les voy a subir la infografía con todas estas características del director de proyecto, cuál es su rol y toda la cuestión para que lo puedan revisar ustedes, ¿verdad? Porque básicamente no tiene sentido mucho explicarlo, sino que son puntos específicos que tenemos que revisar, ¿verdad? Eh, Luego les voy a subir otro videito explicando esta parte del ciclo de vida y les voy a subir otro también, que esto ya es fuera de lo que nosotros vamos a evaluar en la materia, ¿verdad? Esto ya no les va a aparecer en el parcial, pero considero que puede serles muy útil, ¿verdad? Para tener una visión general de lo que es la etapa de la gestión del proyecto, ¿verdad? Lo que son las herramientas para la medición del proyecto, lo que son los diagramas PERT y Gantt, ¿verdad? Donde nosotros podemos definir cada una de las actividades y todo, ¿verdad? Que eso sí siento yo que es bastante útil, pero realmente pertenece a otra materia que no es esta, ¿verdad? Sino que ya es una materia especializada en la gestión del proyecto, pero les voy a subir ese video para explicarles en rasgos generales, ¿verdad?, cómo se aplican estas herramientas, porque de alguna forma les puede servir para diferentes proyectos que ustedes vayan desarrollando, ¿verdad?, en lo que les resta de carrera y ya en su vida laboral. Entonces, si ustedes lo ven y les parece interesante, pues igual pueden seguirse capacitando o formando ya específicamente en cursos de gestión de proyectos, ¿verdad? De hecho, ahí entran, por ejemplo, el PMI, ¿verdad? El Project Management Institute, que es una de las entidades más fuertes a nivel internacional para la gestión de proyectos. Tiene ciertas certificaciones, ¿verdad?, que se otorgan a las personas que cumplen con estas normativas, podríamos llamarlo, o estándares, ¿verdad?, que ellos emiten en función de la gestión del proyecto. Pero lo relevante es que están migrando esta metodología hacia metodologías ágiles que anteriormente solo se ocupaban para cuestiones informáticas, ¿verdad? Y algunas que otras aplicaciones que requieren de una velocidad de desarrollo mucho mayor, pero que ahora por la agilidad del mercado, ¿verdad? Y la impaciencia de los clientes están viendo que es indispensable aplicarlo a todas las áreas productivas, ¿verdad? Entonces, todas estas metodologías ágiles donde nos permiten en menor tiempo probar los productos, sacarlos al mercado, traerlos de vuelta, modificarlos y hacer ese ciclo hasta poder obtener lo que el cliente necesita,
¿verdad? Entonces, el PMI está ya metiéndose en esas metodologías ágiles, ¿verdad? Entonces, va a ser muy importante para ustedes que puedan indagar un poquito más sobre esto y ver si en algún momento les conviene especializarse en eso, puesto que siento que del lado freelance, del lado emprendedor, ¿verdad? De su carrera como tal, es un poco más utilizada esta parte de la gestión de proyectos, ¿verdad? Que en las otras carreras, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces en otras carreras, a no ser que uno caiga en un área específicamente relacionada a elaboración de proyectos, ¿verdad? O que se decide emprender, ¿verdad? Es que toman la decisión de empezar a formarse en estos temas. Pero en el caso de ustedes, siento que por la misma dinámica de su trabajo, les permite sacarle más provecho a eso. Así es que por eso se los comento y voy a tratar de darles la mayor cantidad de información que se pueda en cuanto a eso, pero eso ya no viene dentro de este temario, ¿verdad? Ya eso es para su bolsillo. Así es que bueno, el objetivo de aprendizaje es comprender sobre la gestión y administración de los proyectos con una fuerte base teórica, mediante las cuales pueda fortalecer las capacidades de los estudiantes en relación al ciclo de vida, monitoreo, evaluación y riesgo del proyecto, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a ver un poco de la información que tenemos acá. ¿De dónde viene primero la parte de la gestión de proyectos? Bueno, en inglés el término management es el que abarca todo esto y por lo general en español tienden a utilizarse indistintamente la parte de administrar y gestionar, ¿verdad? Muchas veces los términos se confunden y se usan indistintamente y hay una pequeña diferencia entre ellos y es el hecho de que administrar se define como la planificación, organización, dirección y ejecución de recursos y actividades para el cumplimiento de metas y objetivos, en este caso que son los proyectos que estamos nosotros desarrollando, ¿verdad? Y entonces gestionar viene a ser eh, todo aquello que involucra ya la administración, ¿verdad? El administrar, pero además, o lo que le da el plus a la parte de la gestión, es la parte del mejoramiento continuo, y es lo que hablábamos, ¿verdad? Si en algún momento que nosotros estamos gestionando el proyecto nos encontramos con alguna dificultad, la idea no sería llegar hasta concluir el proyecto para darse cuenta que fue un fracaso o que las cosas no salieron como lo habíamos planeado, sino que inmediatamente generar una acción correctiva, generar una estrategia para poder cambiar esa situación y poder ajustarse, ¿verdad? A los tiempos que habíamos definido, a la planificación que habíamos definido. Entonces, ¿qué va a requerir? Va a requerir un mayor esfuerzo, va a requerir probablemente que haya una inversión un poco más alta, ¿verdad? Que tengamos que inyectar fondos, etcétera, pero nos va a permitir que al final del proyecto no vayamos a llegar a decir el proyecto fue un completo fracaso y no funcionó, ¿verdad? Sino que vamos a poder corregir en el momento en que todavía es menos costoso, ¿verdad? Nos va a invertir menos tiempo y vamos a tener todavía soluciones factibles que poder desarrollar para corregir el rumbo del proyecto, ¿verdad? Y además de ello, la aplicación de estrategias, como ya lo veíamos, de herramientas y de técnicas para poder darle cumplimiento a todo ello. Entonces la gestión tiene una visión no solo de la parte de planificación, de elaborar el muñeco, de poder eh, organizar todo, ¿verdad? Y llegar a la ejecución, sino que ya al ejecutar, ok, ¿cómo vamos a hacer que las cosas sucedan? ¿Cómo vamos a monitorear que esto esté funcionando? ¿Cómo vamos a ver o en qué momento vamos a decir si el proyecto avanza bien? ¿Verdad? Y si se fijan, es lo primero que se ve en los proyectos que, pues, en los que tenemos más relación, ¿verdad? Que son los proyectos de inversión o de infraestructura a nivel nacional, ¿verdad? Ustedes ven que de repente dicen, bueno, a tal fecha tenías que llevar el tanto por ciento del proyecto y llevas 10% menos. Entonces, ¿qué vas a hacer para corregir esa brecha? ¿Verdad? O en algún momento decir, mire, va lo que sucedió, por ejemplo, con la carretera esta, Diego de Holguín, o Monseñor Romero, no sé cómo se llama ahora. Pero la cuestión es que el proyecto se otorgó,
¿verdad? En algún momento, por cuestiones de permisos, por cuestiones de un montón de cosas, y de que también se clavaron un poco de pisto por ahí, ¿verdad? Y que las empresas no lograron dimensionar bien y no fueron competentes para poder echar a andar el proyecto como debía de hacerse. eh, el proyecto o lo que se había solicitado de inversión para el proyecto no fue suficiente y se quedó a medias. Y hubo que esperar cierta cantidad de tiempo para que se gestionara nuevamente los fondos para poder inyectar capital para poder terminar ese proyecto. Entonces pasó un par de años por ahí a la deriva, ¿verdad? Que solo fue el alegrón, lo tuvimos ahí parado el proyecto durante mucho tiempo, ¿verdad? Y es lo que les digo, si en algún momento la gestión hubiera sido la correcta y si hubiese podido determinar eso, pues tal vez los trabajos para la inyección de fondos hubiese sido eh, más oportuna y no tener un freno tan grande. ¿Ve? Ahora, en el caso de las contrataciones públicas, pues es un poco más complicado porque son bastante burocráticas, ¿verdad? No es como cuando uno trabaja con una empresa privada que de repente solo es, bueno, mire, le voy a explicar qué pasó, esto y lo otro, ¿verdad? Y al final es, bueno, metámosle más plata a esto, o en el peor de los casos, pues bueno, me toca asumirlo a mí como ejecutor del proyecto y mi ganancia ya no va a ser tan bonita como la había previsto, o voy a salir perdiendo, que es lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante que podamos visualizar esto, ¿verdad? Que podamos entenderlo para poder eh, hacer un correcto seguimiento ya de la ejecución del proyecto. Entonces, hay una diferencia entre la gestión en general y la gestión de proyectos y va mayormente acuñado a estos tres elementos, ¿verdad? En el caso de la gestión de proyectos, el tiempo es limitado, ¿verdad? Como ya lo dijimos, para un proyecto tiene inicio, tiene fin y en ese tiempo esperamos que se desarrolle todo lo que se tiene que hacer y que los resultados sean los que se esperaban, ¿verdad? Luego hay una especulación de recursos. Por lo general, cuando estamos hablando de proyectos, los proyectos en su mayoría son cuestiones nuevas, son cuestiones que a pesar de toda la investigación que nosotros podamos hacer y ustedes lo han podido vivir ahora de cara a los proyectos que han estado desarrollando, que hay mucha información que tal vez no es tan accesible, que cuesta mucho obtenerla, que no es confiable, que probablemente diseñamos los instrumentos que no son los adecuados, ocupamos los instrumentos que no son los adecuados, que de repente desarrollamos el análisis o hacemos las técnicas y las ejecutamos, pero se nos queda algo en el aire y de repente pues ya no podemos volver atrás, entonces nos vamos con esa incertidumbre, ¿verdad? Entonces la especulación en cuanto al consumo de recursos, en el caso de los proyectos, pues siempre hay un factor de riesgo en el que nosotros estamos inmersos y que como puede ser que lo hayamos cubierto bien, puede hacer que nos llevemos una sorpresa, ¿verdad? Entonces, eh, es una de las grandes diferencias en cuanto a la gestión en general. Y la otra parte, pues lo que hablábamos, la innovación y la novedad, ¿verdad? Para la gestión de proyectos, por lo general, todo es nuevo, ¿verdad? No va a haber un proyecto similar a otro, ¿verdad? Puedes tener algunas cuestiones en común, pero solo estar ubicados en otro lugar, el acceso a mano de obra, el acceso vial, ¿verdad? En dónde se instala el centro de operaciones y todo lo que vaya relacionado con eso, ¿verdad? Ya presenta un cambio radical de un proyecto a otro. Entonces, siempre vamos a estar ante cuestiones nuevas, ante cuestiones que no tenemos la total certeza de cómo se realizan. Por el contrario, en la gestión en general, ¿verdad? Podríamos llamarle gestión de negocios o gestión administrativa, ¿verdad? Gestión eh, de las manufacturas, etcétera. Eh, lo que sucede es que ya hay tareas, ¿verdad? Y las cuestiones en las que se ve involucrada esta gestión son cuestiones más recurrentes, repetitivas, ¿verdad? Es decir, como yo ya no estoy produciendo un bien nuevo, un servicio nuevo, sino que es algo que ya tengo experiencia en cómo hacerlo, entonces las actividades que se llevan a cabo son las mismas año tras año, mes tras mes. Entonces ya estamos ante algo conocido, ¿verdad? Algo que
tampoco tiene un tiempo limitado, sino que, bueno, obviamente vamos a tener una, ¿verdad? Un requerimiento de cumplimiento de tiempos, ¿verdad? Y de producciones, etcétera, pero sí digamos que ya sabemos que ya los tiempos están medidos y se tienen que sacar en ese tiempo, ¿verdad? Y puede haber alguna variación, ¿verdad? Pero esto se vuelve a lo largo de los años una tarea repetitiva, ¿verdad? No es como con los proyectos que tenemos que estar cambiando de un panorama a otro. El requerimiento de recursos está bien definido también, por lo mismo que ya ha sido una actividad que se ha repetido varias veces, entonces poco a poco hemos podido ir reduciendo desperdicios, ajustando los requerimientos y sabiendo que para producir X cantidad de estos productos, de estos servicios, nosotros requerimos cierta cantidad de insumos, ¿verdad? Y los desperdicios van a ser de tanto, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos un buen conocimiento de ello. Y por ende viene el denominado know-how o la expertise que pueda tener la industria o la parte del negocio que se está gestionando para poder realizar estas actividades, que por lo mismo se vuelven mucho más eficientes, mucho más fáciles de controlar, ¿verdad? Entonces, esa es como una de las pequeñas diferencias, ¿verdad? Que tenemos con, de las pequeñas grandes diferencias que tenemos de la gestión de proyectos con cualquier otra gestión. Entonces, la gestión de proyectos se define como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto, ¿verdad? Básicamente eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿de qué nos vamos a valer ahí? De estrategias, ¿verdad? Probablemente para cada uno de los proyectos vamos a tener diferentes formas de cómo entrarle al trabajo, de cómo se van a realizar, si se van a hacer subcontrataciones, si lo voy a realizar yo, si va a ser esta empresa, si va a ser la otra, eh, etcétera, ¿verdad? Las alternativas, vamos a tener diferentes alternativas que probar. La anticipación, vamos a tener que trabajar con mucha más premura, ¿verdad? No vamos a poder estar hasta el momento, ¿verdad? O improvisando muchas cosas porque no va a funcionar así. En la gestión de proyectos vamos a tener que anticipar todos los posibles problemas que vayan a salir. Y no es por echar leña al fuego, ¿verdad? Pero a mí es algo que me queda como, bueno, si te dedicas a proyectos, ¿por qué no puedes anticipar eso? Por ejemplo, con la construcción del hospital que tenemos aquí cerquita, ¿verdad? Del Hospital El Salvador, eh, cualquier persona que trabaja en construcción sabe cuál es el tiempo de invierno en el país, ¿verdad? Entonces, obviamente, era claro que los tiempos que se habían propuesto para realizar ese proyecto no iban a poder cumplirse por el simple y sencillo hecho, ¿verdad? De que hay factores medioambientales que no íbamos a poder controlar. Y ahora pues todavía se salieron más de control, ¿verdad? De nuestras manos y eso ralentizó todas las actividades que se estaban desarrollando, pero ya se sabía que íbamos a tener 3, 4 meses de invierno, que siempre lo tenemos y que es complicado, ¿verdad? Y que no iba a permitir avanzar en cuanto a la infraestructura del proyecto. Entonces era realmente arriesgado decir que ese proyecto se iba a cumplir cuando realmente no habían condiciones seguras para poder realizarlo. Entonces, esa anticipación debemos de tener al saber que si estamos realizando este tipo de proyectos, que estamos en tal época, que vamos a tener tal problema. Por ejemplo, muchas veces hacemos o planeamos proyectos y decimos, ah, bueno, lo vamos a empezar a realizar en enero, en febrero, que no sé qué, y ya vamos a tener listo todo aquí y allá. Pero si no pudimos prever que en enero se realiza el Año Nuevo Chino y que paran actividades 3 semanas casi para poder enviar cuestiones desde China hacia acá y estamos esperando que nos venga un material, ¿verdad? Eh, con el tiempo justo y cae para esa fecha, pues va a ser problema del planificador, del director del proyecto, el no haber anticipado esa situación que sucede año con año, que sabemos que va a seguir sucediendo, ¿verdad? Y que si yo no tomé la anticipación de decir, antes de que pase esto, voy a hacer esta, voy a pedir esto, voy a tomar esta decisión,
¿verdad? Entonces es problema de una mala gestión del proyecto, ¿verdad? Una mala planificación. Por otra parte, otro de los puntos involucrados en esto de la gestión del proyecto es el monitoreo constante, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el desarrollo de proyectos, y es algo en lo que hace bastante énfasis esta metodología, es el hecho de que tenga que haber un supervisor, un líder de proyecto, ¿verdad? En el caso un maestro de obra, etcétera, ¿verdad? Alguien que pueda estar controlando y viendo que las actividades se van desarrollando de acuerdo a cómo sucede. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces cuando estamos desarrollando este tipo de actividades, eh, eh, llegamos y, ok, yo planifiqué esto aquí así y van a utilizar este tipo de equipos, este tipo de cuestiones. ¿Verdad? Y cuando llegamos, el que tenía que haber instalado nos dice, no, yo no hice la instalación porque usted me dijo que iba a ocupar el equipo tal, 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 y vino otro que llevaba una coma y no es igual. ¿Verdad? Y tal vez la decisión pudo haber sido, sí, mira, no es igual, pero podemos hacer este ajuste y con eso trabajas tranquilo. ¿Verdad? Pero esa decisión no la va a tomar alguien operativo, esa decisión la tiene que tomar alguien que esté a cargo del monitoreo del proyecto. Entonces, en ese momento se nos hace necesario una persona que lidere y que se encargue de resolver esas situaciones de los equipos para que el tiempo no se pierda en tomar una decisión o en una decisión mal tomada, ¿verdad? Luego la parte de la corrección que ya hablábamos, ¿verdad? Si sucede alguna anomalía, si sucede alguna cuestión que no debería de haber sucedido de acuerdo a lo planificado, pues cuáles son las medidas que se van a tomar, qué es lo que se va a hacer para recuperar ese tiempo y ese problema que tuvimos, ¿verdad? Y por último, pues la parte de la economía de los recursos. Ustedes saben que sí, nosotros hemos planificado muchas veces el uso de materiales, de materias primas, etcétera, ¿verdad? Pero sería muy arriesgado, ¿verdad? Muy de valientes el jugárselas y trabajar al filo de la navaja y decir, ok, yo voy a utilizar 400 kilos de esto, o voy a ocupar 3 unidades de este tipo de producto, ¿verdad? Y es justo lo que voy a ocupar y eso justo voy a pedir, ¿verdad? Por lo general en la gestión de proyectos nosotros nos vamos a provisionar con un margen de seguridad, ¿verdad? Por cualquier imprevisto, por cualquier situación que pueda suceder, porque alguien lo botó, alguien lo arruinó, etcétera. Entonces en la parte de la economía de recursos, lo que entra es que nosotros podemos haber planificado los costes de nuestro proyecto, ¿verdad? Tomando en cuenta todos esos imprevistos, ¿verdad? Y si nos han aprobado el proyecto y si nos han dicho, mire, con todos los imprevistos que se tomó, está ok, dele, démosle para adelante, ok, empezamos a desarrollarlo. Entonces, la economía que yo pueda hacer de los recursos que he previsto, ¿verdad? Porque obviamente he tomado mi seguridad para no quedarme tan al ras. Entonces, la economía que yo pueda hacer de esos recursos, ¿qué representa? Representa un ahorro, ¿verdad? Y por ende una ganancia extra para quien está ejecutando el proyecto. Entonces, obviamente vamos a perseguir que en la gestión del proyecto podamos hacer la mayor economía de los recursos que tenemos sin arriesgar la calidad de lo que estamos entregando, ¿verdad? Pero logrando hacer esa economía porque representa dinero extra que vamos a obtener de lo que ya tenemos planeado recibir como utilidad del proyecto, ¿verdad? Entonces es importante que un gestor de proyectos pueda ver esto. Por último, tenemos una serie de restricciones básicas de los proyectos, ¿verdad? Que vamos a tomar en cuenta a la hora que los estamos desarrollando. Y es el hecho que nosotros presentamos una formulación de proyectos, como ya lo hemos hecho ahorita, y nosotros le decimos, ok, vaya, mire, este proyecto se va a realizar en este tiempo en específico, ¿verdad? Un año, ¿verdad? Y los costos van a ser de tanto, $10,000. Y el alcance va a ser que yo le voy a entregar este proyecto, los entregables van a ser estos, estos, estos y estos y va a quedar operando, ¿verdad? Con esta y esta calidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si en algún momento el inversionista, el dueño de la empresa a quien estamos queriendo venderle ese proyecto,
quiere modificar alguno de estos valores, va a tener implicación en los demás. Si me dice, mire, yo quiero, ¿verdad?, que este proyecto ya no lo saque en un año, sino que lo saque en 9 meses, quiere decir que para poder acortarme esos 3 meses, algo en los otros restricciones que hemos evaluado aquí va a tener que variar, ¿verdad? Si yo recorté el tiempo, muy probablemente los costos del proyecto se van a ir para arriba porque o contrato otra cuadrilla de personas para poder realizarlo, contrato maquinaria más rápida, subcontrato algunas actividades, etcétera. O puede ser la otra que yo le diga, bueno, mire, le mantengo el costo del proyecto, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que en el alcance yo ya no voy a llegar hasta donde le había dicho, sino que voy a tener que recortarle, ¿verdad? Se lo voy a dejar ya no operando, sino que ya usted va a calibrar, setear cuando usted ya esté listo y de ahí lo deja operando. O si no quiere variar nada de eso, pues entonces muy probablemente lo que se va a ver perjudicada es la calidad del producto que se está entregando. El proyecto pueda que tal vez diga, ah, bueno, como no quiere bajar los costos y no quiere bajar el alcance, entonces ocupemos materias primas de menor calidad, ocupemos un equipo que tenga menor rendimiento, ¿verdad? Lo que hablábamos en algunos de los proyectos, ¿verdad? Ok, si lo que queremos es hacer este proyecto admisible para empresas de pequeñas, ¿verdad? O que no tienen ingresos demasiado fuertes, entonces habría que decirle, bueno, entonces usted en vez de utilizar estos dispositivos de entrada que van a ser top, ¿verdad? Que son los más caros, bueno, si usted quiere siempre echar a andar este proyecto, pues entonces lo que le recomiendo es bájese, ¿verdad? Ocupe dispositivos de segunda, no calidad, pero digamos de gama media, ¿verdad? O de marcas más baratas, ¿verdad? Chinos, uno suele decir, ah, sí, los chinos, hay opciones más baratas, etcétera. Entonces, pero ¿qué va a implicar eso? Probablemente que si yo bajo y compro los voladitos de estos chinos, pueda que tal vez sean de buena calidad o pueda que no sean de buena calidad, ¿verdad? Entonces, o que las garantías sean diferentes, ¿verdad? Puede que tal vez yo lo compro con alguna marca prestigiosa ya reconocida y ellos me van a decir, va, mire, sí, yo le voy a, si usted tiene un problema con eso, usted tiene 2 años de garantía, lo trae y se lo reemplazamos, pues, ¿verdad? Pero los chinos le van a decir, mire, yo solo le doy 6 meses, ¿verdad? Y entonces al principio va a iniciar bien bonito el proyecto, pero a los 6 meses nos va a decir, hey, mire, ya no está funcionando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Hay que volver a invertir en eso, ¿verdad? Entonces, estas son las restricciones, la tríada de restricciones que se tiene con los proyectos, que por lo general va a verse afectada en la medida en que se empiece a variar alguno de estos criterios, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerlo claro porque a la hora que nosotros formulamos un proyecto, nosotros estamos ofertando algo con ciertas características. Pero si a la hora de la gestión viene las partes involucradas y nos dicen, no, mira, vamos a cambiar esto, o mira, ya no tenemos la plata, ya no te vamos a poder dar esto, entonces hay que entender que nosotros como ejecutores del proyecto no vamos a poder ofrecerles lo mismo. Y en ese momento vamos a tener que pactar y decir, bueno, mire, yo le oferté, yo le formulé su proyecto bajo estas condiciones. Y si usted las está cambiando, entonces quiere decir que todas las condiciones de entrega van a cambiar también. Y entonces vamos a tener que plantear una reformulación del proyecto para darle lo que ahora usted desea pagar, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que tenerlo claro a la hora de la gestión del proyecto, porque no vamos a pretender llevar una misma gestión, un mismo desarrollo y ejecución del proyecto con un cambio en alguno de los recursos, en alguno de los criterios que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, ese es uno de las puntos más claves en cuanto a la gestión que debemos de tener del proyecto. Así es que, eh, bueno, básicamente vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Esto es lo que, la introducción a la parte de gestión del proyecto. Como les digo, les voy a subir esa infografía para que ustedes puedan ver cuáles son los requisitos, las habilidades, las astucias que debe tener eh, el director de proyecto, ¿verdad? El gestor del proyecto, ¿verdad? Para poder llevar el control de todo esto que estamos hablando.
¿verdad? Y por último, describirles un poco más a detalle la parte teórica de cada una de las etapas del ciclo del proyecto que estamos hablando acá, del ciclo de gestión del proyecto, ¿verdad? Así es que bueno, básicamente con eso estamos cerrando acá. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún otro punto que quieran discutir antes que concluyamos. No, el examen en cuanto a la gestión de proyectos, sí solo entraría esto, la infografía que les voy a compartir y la última partecita donde vamos a ver lo del ciclo, una explicación breve de lo que es el ciclo de la gestión de proyectos, ¿verdad? Pero recuérdense que nos quedamos en la última evaluación hasta la parte del estudio técnico, si no me equivoco. ¿Verdad? Ya no vimos la parte del estudio financiero y el estudio eh, económico, ¿verdad? Entonces van a venir algunos elementos de ahí, probablemente, ¿verdad? O no, creo que del económico logramos ver, solo el financiero fue el que nos quedó pendiente, ¿verdad? Porque vimos la parte de depreciaciones y todas estas cuestiones que sí, ya me acordé que lo incluimos ahí en el examen. Entonces sería básicamente el estudio financiero, ¿verdad? Algunas cuestiones relacionadas al estudio financiero y esta parte de la gestión de proyectos y con eso concluiríamos ahí. De los exámenes, pues ya está el instructor ya otra vez, ya él terminó su parte de los avances y ya está metido otra vez calificando esas notas para entregárselas ya este fin de semana y que puedan tener ya un panorama general de todas sus notas a la fecha, ¿verdad? Así es que bueno, básicamente con esto concluiríamos acá.